Grupo LOBE organiza la primera jornada sobre industria, construcción e innovación. Continuamos con la siguiente mesa, que la moderará Pablo Carranza, que es el director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del Grupo LOBE. Presentará él a los ponentes. Bueno, buenos días a todos y gracias por la presentación a Trini. En el siguiente bloque, Sostenibilidad en Construcción más allá del 2020, vamos a ver 4 presentaciones. 3 de ellas tratarán sobre la eficiencia energética en edificación y el consumo de energía en su fase de uso, y una de ellas tratará el consumo de energía durante todo el ciclo de vida de la construcción. Se ha procurado con ello dar respuesta a la futura exigencia europea de edificios de consumo de energía casi nulo del año 2020 y a la necesidad de reducir el impacto ambiental de la industria de la construcción. Voy a empezar a presentar a los ponentes. El primer ponente es David Zambrana, es director de Sostenibilidad en CIRCE, Universidad de Zaragoza, y su presentación tratará sobre sostenibilidad urbana y en la construcción de edificios de consumo de energía casi nulo. El segundo ponente es Anne Bock, arquitecta y socia fundadora de Banza Arquitectura, certificación oficial en nombre del Instituto Passivhaus House. Su presentación tratará sobre el estándar Passivhaus House en clima cálido. El tercer ponente es Claudio Javier, es ingeniero industrial y es profesor de instalaciones y energía en la Universidad de San Jorge. Su presentación tratará sobre 100 edificios cero emisiones en Milla Digital. Y por último, yo realizaré la presentación de 2 casos de estudio del Grupo LOBE. Así que, sin más, doy paso al primer ponente, David Zambrana. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al Grupo LOBE por la invitación, por darnos la oportunidad de participar en esta mesa y contaros un poco, más allá de la eficiencia energética, ¿no?, el punto de vista del análisis de ciclo de vida para representar los impactos asociados no solo a la etapa de uso de los edificios, como solemos verla con las acciones de eficiencia energética que plantea la normativa, sino un poco más allá, teniendo en cuenta las otras etapas del ciclo de vida completo. En este sentido, si tenemos en cuenta que los edificios representan el 40% del consumo directo de energía final a nivel de Europa, tanto las directivas europeas relativas a la eficiencia energética como la normativa nacional están enfocadas a reducir el impacto directo de los edificios, reduciendo a su vez el consumo de energía final durante su fase de uso. Es decir, para cumplir con los objetivos que queremos que se han marcado por las normativas europeas y por el Código Técnico de la Edificación, tenemos que aplicar una serie de medidas de eficiencia energética que muchas de ellas, o en una parte, ¿no?, se hablarán en otras mesas de esta misma jornada. Sin embargo, hay otros impactos indirectos, ¿no?, que están asociados a las etapas del ciclo de vida del edificio, que representan o que son o tienen una importancia relativa también importante si los comparamos dentro de un análisis global. Hablamos de la producción y transporte de sus componentes, hablamos de todos los procesos de construcción y finalmente en escenarios del ciclo de vida o el tiempo de vida útil del edificio hablamos de su disposición final. Si vemos esto en algunas cifras, podemos decir que el consumo directo de la energía en la fase de uso de un edificio está en torno a un 60 o un 70%. Más allá, el consumo indirecto o la energía incorporada que tienen los materiales y los componentes podrían representar de un 2 a un 38% para edificios convencionales y entre un 9 y un 46% para edificios de bajo consumo de energía, ¿no? Con un ejemplo de un estudio realizado en la Fundación CIRCE, en Valdespartera, aquí en Zaragoza, hablamos de un edificio residencial de alrededor de 8.000 metros cuadrados, podemos ver que en términos de demanda de energía primaria, estos consumos indirectos representan alrededor de un 43%. En términos de emisiones de CO2 equivalente, estos consumos indirectos llegan a alcanzar a un 50%. Es decir, si en términos de demanda de energía primaria vemos la distribución por cada uno de los materiales o los componentes
de los cuales está hecho el edificio, podemos ver que la mayor carga se la lleva tanto el concreto como los materiales cerámicos. Bajo este enfoque es que necesitamos de herramientas que nos permitan no solo evaluar los impactos asociados a las otras etapas, sino tomar decisiones. Tenemos frameworks o certificados ambientales que podemos ver, LEED, BREEAM, Ítaca, Verde, que pueden considerar algunos aspectos o etapas del ciclo de vida del edificio. Sin embargo, es la metodología del análisis de ciclo de vida que va a ser la que englobe no solo unos aspectos, sino aquellas etapas del ciclo de vida completo. Nos permitirá encontrar oportunidades para mejorar no solo los aspectos ambientales de estas etapas, sino también asociarles costes y, yendo mucho más allá, asociarles impactos sociales. Es decir, bajo este enfoque, bajo esta metodología, se planteó Hernández Kenny en el 2010 la definición de los edificios de consumo cero de energía, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida completo. ¿A qué me refiero? Si lo vemos en términos de emisiones anuales de la fase de uso, sumadas a aquellas emisiones indirectas anualizadas que representan todos los materiales de construcción y las otras etapas que no están consideradas en la fase de uso, este valor nos tendría que dar 0. Dicho en otros indicadores, por ejemplo, en energía primaria, si vemos la gráfica, en el eje vertical podemos representar el consumo de energía primaria en la fase de uso del edificio y horizontalmente representar la energía embebida de los materiales del mismo, con lo cual podemos trazar una línea que significaría el Life Cycle Zero Energy Buildings, ¿no? Los edificios de cero energía en su ciclo de vida completo, y por ejemplo podemos ver que aquellos edificios de solo cero energía de la etapa de uso aún tienen impactos asociados, ¿no? Lo vemos representado a estas otras etapas indirectas. Un caso práctico que os presento bajo este enfoque que acabo de comentar es el proyecto Need4B, que coordinamos desde CIRSE. Es un proyecto europeo dentro del 7º programa marco que está enfocado a la demostración de nuevos edificios de muy bajo consumo de energía y además, de entre otras actividades, representarlo bajo el enfoque del ciclo de vida. Os presento algunos datos del proyecto. Estamos a puertas del último año del mismo, ¿no? Y principalmente tenemos 14 socios de 5 países trabajando bajo este enfoque. Es decir, desde entidades que son pymes, grandes industrias, centros de investigación y universidades. Todos juntos hemos desarrollado esta metodología para implementarla en casos piloto. En este caso tenemos 5 demostradores construidos en Italia, aquí arriba en Lecce, que es una oficina, y zona comercial, en Estambul, en Turquía, en Borås y Varberg, en Suecia, y en Stravbrück, esto es en Bélgica, ¿vale? Entonces, contando que entre los 5 demostradores tenemos alrededor de 23.000 metros cuadrados, hemos aplicado la metodología para establecer, por ejemplo, las bases de la aplicación, tanto de la parte metodológica como de bases de datos y resultados. Si vemos en un resumen, la unidad funcional para nosotros desde el punto de vista del ciclo de vida es el edificio en sí. La herramienta de análisis, como a inicios del proyecto no disponíamos de una herramienta para la aplicación del ciclo de vida, hemos desarrollado una dentro del proyecto. Bases de datos que utilizamos son declaraciones ambientales disponibles y bases de datos comerciales, por ejemplo, EcoInvent, etc. Y las categorías de impacto a las cuales nos referimos y tenemos los resultados son de energía primaria, emisiones equivalentes de CO2 y demanda de agua. Además, hemos asociado los costes a cada uno de estos flujos para poder determinar, además de impactos ambientales, costes de ciclo de vida. Algunos resultados que os muestro de la etapa de construcción, que es la que hemos terminado en el proyecto el año pasado.
está referido a la comparación por metro cuadrado de año en los 4 indicadores que os acabo de mencionar. Por colores tenéis amarillo Bélgica, gris Turquía, naranja Italia y Suecia en azul. Nos permite comparar los distintos tipos de edificio. Estos son impactos totales de ciclo de vida y también nos permite comparar el nivel de escala de los mismos. Pero yendo un poco más allá, que es lo que nos permite hacer la metodología, es analizar cómo estos impactos se distribuyen a lo largo de cada una de las etapas. Por haceros una representación de lo que tenéis aquí en la gráfica, si tenemos el edificio Bélgica, Turquía, Italia y Suecia, ¿vale? Los valores de la izquierda van a representar las emisiones directas o asociadas a los consumos de energía y combustibles de la fase de construcción. Sin embargo, los de la derecha son aquellos relacionados al transporte de los materiales, es decir, edificios más pequeños con transportes más cortos, es decir, materiales más cercanos al punto de construcción, tienen valores menores asociados a este concepto en comparación con edificios más grandes, ¿no? Y de materiales más convencionales que vienen de mayor distancia. ¿Qué oportunidades podemos encontrar cuando aplicamos la metodología de ciclo de vida a la demostración y la construcción de edificios reales? Básicamente es que podemos establecer prioridades para decidir ecodiseño, para hacer ecorrehabilitación cuando el edificio ya está construido, seleccionar proveedores y materiales adecuados, nos permite en la etapa de diseño seleccionar qué proveedores o con quiénes queremos trabajar para poder evaluarnos. Podría estimular a los fabricantes a que se autodeclaren o tengan declaraciones ambientales de productos certificadas que permitan a los constructores utilizarlas. Y finalmente establecer, cuando estos materiales llegan a su fin de vida, estrategias de gestión de los residuos que se generan. Para ello, ¿no? La herramienta del análisis de ciclo de vida permitirá evaluar las decisiones que se tomen o que se recojan en la fase de diseño y principalmente nos acercará a lo que son los edificios de cero emisiones en el ciclo de vida completo. No todos son oportunidades, sino también hay algunas limitaciones y debilidades, básicamente asociadas a que hay prejuicios de complejidad y exactitud de los datos. Hablaba de bases de datos, estas bases de datos no son necesariamente del propio país, hay bases de datos europeas, con lo cual tenemos que adecuarlas para poder evaluar los edificios. Hay carencia de incentivos, es decir, no hay una normativa que nos obligue ahora mismo a hacer el análisis de ciclo de vida de un edificio, pero cuando hablamos más allá del 2020, yo creo que es algo que ya va a venir, ¿no? Que ya no se nos va a exigir. Hay una desvinculación de procedimientos de lo que es la certificación energética actual en la normativa europea con lo que es el ACV, por lo tanto tendremos que adecuarnos a ello. Hay gaps metodológicos que habrá que salvar y finalmente hay una falta de relación de lo que es medio ambiente con la parte social y económica, que será un reto que yo creo que va a venir para los próximos años. Con esto, agradecer Pablo nuevamente el que me hayáis invitado aquí. Os esperamos en CIRSE cuando queráis trabajar en estos temas, ¿no? Llevamos cierto tiempo haciéndolo, con lo cual muchas gracias. Muchas gracias, David, y damos paso a Anne. Buenos días a todos. Mi nombre es Anne Vogt, soy arquitecta, soy alemana, pero en realidad, aunque conozco el Standard Passive House desde el siglo pasado, desde 1999, volví al Standard Passive House viviendo aquí, que llevo 11 años viviendo en España. Y la presentación de David ha sido una buena introducción para este tema, porque el Standard Passive House se centra sobre todo en la energía que utiliza el edificio durante su uso. Y como bien ha dicho David, este porcentaje es el más alto, es decir, el 60 al 70%. Por eso es un estándar bastante holístico. Entonces, lo más importante que hay que entender es que el Standard Passive House no es un estándar de eficiencia energética, sino se basa en el máximo confort.
que la definición del Standard House que vamos a ver ahora se basa en el máximo confort para los usuarios, porque no podemos hablar de eficiencia energética si no comparamos un nivel máximo de confort. Un pequeño gráfico que nos habla de la sensación térmica, es decir, de la temperatura operativa que tenemos en los edificios. En Passive House podemos reducir mucho la temperatura del aire porque toda la envolvente está mejor aislada y, por lo tanto, no tenemos asimetrías de energía y podemos estar en confort perfectamente a 20 grados. No necesitamos estar a 22 o 23 grados, incluso una persona friolera, porque no existe esta situación de asimetrías, de diferencias de temperaturas muy altas. Entonces, esta es la definición del estándar Passive House, que bueno, parece no muy compleja, pero en realidad es bastante revolucionaria, porque en todos los edificios existen sistema de calefacción, sistema de refrigeración y sistema de ventilación para poder respirar. Y el estándar Passive House llega a un óptimo tan elevado que consigue simplificar esa triplicidad de instalaciones y utilizarlo en uno solo. Porque la definición original es que es un edificio donde el máximo confort térmico, según esta normativa, se consigue solamente post-calentando o post-enfriando el aire necesario para los usuarios para respirar, el aire, la ventilación higiénica. Entonces es bastante revolucionario. Y los conceptos son bastante sencillos. Siempre lo comparamos con un termo en comparación con una cafetera normal. Una cafetera normal está mal aislada, no es hermética, pierde energía y tenemos un sistema activo siempre metiendo energía. Un termo está muy bien aislado, mantiene el café caliente en invierno sin ningún problema y en verano el agua fría también nos mantiene frío. Es decir, mantenemos un control sobre las condiciones que hay en el interior. Es muy sencillo. O este gráfico, un poco la evolución de los edificios, que nos habla de que antiguamente teníamos condiciones o requerimientos de confort como usuarios más bajas en los edificios. Luego llegó, en el siglo XX, llegaron los ingenieros y a nosotros los arquitectos nos quitaron el trabajo. Nosotros diseñábamos cualquier cosa y los ingenieros lo arreglaban. Y ahora se trata de trabajar todos juntos en un diseño integral y hacer un buen diseño bioclimático, bien aislado y con el mínimo de instalaciones. Aunque se llama Passive House, necesitamos una parte de instalaciones, pero bueno, es pequeña. Entonces, ¿se puede replicar un edificio en climas distintos? Pues lógicamente no. No se puede aplicar un edificio Passive House diseñado en Centro Europa aquí directamente, ¿vale? Eso es lógico, aunque bueno, muchos conceptos funcionan muy bien en un clima muy cálido y en un clima muy frío. Muchas veces las estrategias son muy parecidas. ¿Cómo es un edificio Passive House? Pues aquí vemos todo tipo de usos. Un polideportivo, un parque de bomberos. El polideportivo es un colegio, una tienda de muebles, una fábrica, una residencia de mayores, colegios, iglesias. Cualquier edificio puede ser Passive House, cualquier tipo de construcción y cualquier tipo de material. Y solamente tenemos que cumplir estos criterios del estándar, pero que vienen de esta definición del confort. Es decir, estos criterios de demanda de calefacción, refrigeración y energía primaria, donde contabilizamos todos los consumos que va a tener el edificio, incluyendo iluminación, electrodomésticos, cualquier uso que vamos a tener, está contabilizado también. Luego, una envolvente muy hermética y una temperatura máxima de 25 grados, más un 10% de sobrecalentamiento, eso según la normativa que cité antes. ¿Y por qué no hacemos edificios de consumo nulo? Pues por cuestiones de rentabilidad. Por rentabilidad no es lógico hacer solamente con eficiencia energética un edificio de consumo cero, porque la inversión seguiría casi al infinito. Entonces nosotros usamos la eficiencia energética para llegar a un óptimo, para optimizar esta triplicidad de instalaciones y solamente con una única instalación cubrir todas las demandas del edificio. Ahí es donde se sitúa
el estándar Passive House y el resto lo cubrimos con renovables si es posible. Hay diferentes tipos de certificación. Se certifican edificios, también se certifican componentes Passive House, bueno, obra nueva y rehabilitación. Componentes Passive House serían ventanas Passive House o máquinas de ventilación Passive House, sistemas constructivos completos Passive House, que es muy interesante también. Y también se certifican personas, técnicos de ejecución, diseñadores, consultores y también certificadores Passive House. Y aquí vemos un mapa de los climas según el estándar Passive House. Es decir, existen mapas para cada zona climática, qué requerimientos hay que cumplir para el estándar Passive House. Entonces está adaptado, digamos, la definición es la misma. En todo el mundo me piden los mismos requerimientos en Canadá que aquí, pero aquí es lógicamente mucho más sencillo llegar que en Canadá y muy diferente que en Dubái. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿existe una definición de Passive House para el Mediterráneo? Y yo siempre digo que cualquier edificio certificado o componente certificado ya es adaptado para su clima. No hace falta una nueva definición porque la definición es global con infinitas aplicaciones locales. Bueno, aquí vemos un poco la evolución del estándar en España. Muy pequeño, en 2014 ya ha habido más de 100 proyectos y ya, bueno, este es del año pasado, en 2 semanas se presentará en Pamplona el mapa de este año porque ha habido un crecimiento brutal y ya en la última conferencia no se hablaba ya de edificios unifamiliares, sino solamente terciario, universidades o viviendas en bloque. Los 5 principios básicos que simplemente por rentabilidad son aislamiento, puentes térmicos, ventanas, hermeticidad, que son 4 conceptos pasivos, y la quinta es la ventilación. Una ventilación higiénica de doble flujo, con recuperación de calor. Esos son los conceptos básicos que se ha visto en todo el mundo que son los más eficientes y los más rentables. Entonces, ¿cómo es el diseño y la construcción de un edificio Passive House? Pues sobre todo hay que tener muchísimo cuidado en la planificación y luego, lógicamente, también en la ejecución. Desde una fase muy temprana trabajamos con un modelado de SketchUp, un plugin que se llama DesignPH, para ya desde un inicio, en la fase de anteproyecto, tomar decisiones a favor del estándar Passive House. Aquí vemos proyectos muy diferentes de Mallorca, Tenerife, Ourense, bueno, Parla, Toledo, Vitoria, Becerril, Asturias. Es decir, que tenemos experiencia en toda la península y las islas. Incluso también estamos colaborando con el Instituto en México y en Chile. Bueno, también en edificios grandes, aquí ejemplos de Madrid y de San Sebastián. Entonces, esta sería la primera fase, es decir, un modelado en 3D para la simulación energética. Y luego es muy importante en los planos de ejecución, sobre todo 2 reglas. La regla de rotulador es la del aislamiento, es decir, en toda la sección, en todas las plantas, en realidad en 3 dimensiones, deberíamos ser capaces de detectar una capa de aislamiento continua. Entonces, hay que detallarlo en cada elemento y sus uniones. Aquí vemos unos cálculos de los puentes térmicos. Calculamos todos los puentes térmicos, tanto positivos como negativos, porque pueden influir mucho en el balance energético. En un edificio muy bien aislado, pues la pérdida por los puentes térmicos puede ser hasta el 50%, es decir, duplicar la demanda del edificio. La segunda regla es la regla del lápiz, que es finita, que es la regla de la capa de hermeticidad. Debemos definir cuál es el material hermético y cómo van unidos. Esto es muy importante para poder llevarlo bien a la práctica y para eso necesitamos manos que piensan. Es decir, los operarios en obra tienen que estar formados o por lo menos informados para poder ejecutar lo que está
especificado en el proyecto. Eso es fundamental para cumplir con el test de hermeticidad, que es obligatorio al final. Y bueno, para terminar, estamos trabajando ahora mucho también en rehabilitación. En esta rehabilitación de un edificio de 1888, el sitio favorito de la señora, ese es un sitio, una ubicación bastante alta, a 1.200 metros, donde han llegado hasta menos 15 grados, y el sitio favorito de la señora es al lado de un ventanal de 1,60 m, en el muro de 1,80 m, con los únicos puentes térmicos existentes, y ahí es donde se sienta la señora a leer y a hacer manualidades, un sitio que en cualquier otro edificio estaría prácticamente sin uso por la mala calidad de la envolvente. Y antes, en la vivienda donde vivía antes, a 200 metros, cuando llegaba, porque antes lo usaba de segunda residencia, dejaba un viernes el agua en un vaso en la encimera y por la mañana se lo encontró congelado. En un edificio en los años 70, que tampoco era tan antiguo. Y en esta vivienda, incluso, ahora ya lo usan de primera residencia, incluso cuando lo utilizaban de segunda residencia, la temperatura nunca bajó de los 17 grados, estando 2 semanas fuera, con menos 15 grados en el exterior. Entonces, bueno, lo hemos ya comprobado en muchos proyectos, con monitorización, también con el Instituto Eduardo Torroja, en vivienda social, en rehabilitación, y nada más. Esto como una pequeña introducción al estándar Passive House. Muchas gracias, Anne, y damos paso a Claudio Javier. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer tanto a Pablo como al Grupo LOBE la oportunidad que nos ha dado de estar hoy aquí presentando un poco un edificio de nuestra ciudad que no sé si somos conscientes de que está aquí y bueno, que yo creo que siendo la jornada como era me veía un poco en la obligación de presentarlo. El edificio sobre el que voy a hablar un poquito va a ser, este es el edificio del CIEM. Es un edificio que se construyó con dinero del Plane, a través de la ingeniería Intexa y Narsa, lo construyeron aquí y está junto al edificio de Topía, nada más pasar el puente del tercer milenio. Es un edificio singular, es un vivero de empresas, es un edificio de titularidad municipal, es del Ayuntamiento de Zaragoza y lo que consigue es pues, bueno, acoger a grupos de gente joven que pues montan su empresa y sobre todo empresas tecnológicas en él. Están pues, durante un periodo de 2 años y a los 2 años tienen que abandonar el edificio y dejar paso a otras personas. ¿Vale? El edificio, bueno, pues si lo vemos aquí, esto me voy a referir a caras norte y caras sur porque el edificio está en una orientación en diagonal, una de las esquinas es norte y la otra es sur. Estas serían las dos caras norte. Es un vidrio serigrafiado, no tiene otro motivo nada más que un tema arquitectónico, no tiene nada que ver con el tema energético. Estas dos fachadas de aquí serían las fachadas sur. Esta sería, como os he dicho, la esquina norte, esta sería la esquina sur. Y está orientado por favorecer, como veremos luego más adelante, tiene un lucernario en la cubierta con una inclinación y para favorecer la extracción de lo que es el aire acumulado en la parte alta del edificio por efecto Venturi, se orientó de esta manera. El edificio cuenta con un sótano, una planta baja y 2 plantas de oficinas. El sótano pues se dedica a aparcamiento y una zona de unos cuartos de instalaciones. La planta baja pues tiene lo que es la entrada al edificio, un salón de actos, unas zonas de servicios y una zona de gestión del propio edificio, una recepción y demás. Y tiene lo que es un atrio que ya vemos aquí tiene una proyección. Esto es un hueco que va desde planta baja hasta cubierta. Y vemos aquí un hueco que tiene junto al ascensor, es un tubo de cristal. Es un hueco que está de cristal y lo que va a hacer pues va a ser el elemento del edificio por el que va a circular el aire, tanto el que acumulamos arriba cuando lo bajamos a
a la sala de clima que está en la planta sótano. Me gusta mucho la transparencia de Anne, en la que hablaba de ingenieros y arquitectos, pues un poco ahí como que unos ayudaban a otros, y aquí sí que fue fundamental la colaboración de lo que era la ingeniería y la arquitectura, en el sentido de que no podemos, en un edificio de consumo casi nulo, porque ya la palabra cero emisiones ya creo que ha evolucionado un poco y ya no me gusta llamarlo. Sí que en el título de la presentación lo pone porque es un poco como está definido el edificio, como un cero emisiones, pero a mí me gusta más decir que son edificios de consumo casi nulo, que es un poco lo que al final vamos a evaluar, ¿no? Bien, el edificio, como os digo, consta de esta planta baja. En las plantas primera son unos cubículos, unas incubadoras, que llaman ellos, para acoger pues, cada una de las diferentes startups o empresas que van organizándose aquí. Tiene una zona de coworking y aquí ya podemos ver un poco la tipología que tiene el edificio. Tiene una doble piel, es una doble piel, estas serían las dos fachadas sur, con una interrupción en ambas esquinas, ¿vale? De tal forma que la cámara norte, la cámara norte sería esta, está comunicada, y la cámara sur está comunicada también, pero entre ellas no existe una comunicación de flujo. Estos serían las dos plantas, tanto la planta primera como la planta segunda, y la planta de cubierta, pues lo que vemos es la proyección del lucernario, con unos cuartos también de instalaciones auxiliares, y luego toda la parte de cubierta está formada por paneles solares, captadores solares fotovoltaicos. Aquí los vemos, que a pesar de que están puestos en posición horizontal, que no sería la posición óptima en cuanto a ganancia, sí que aumentamos la superficie total de ellos y además conseguimos que la zona de la cubierta esté en sombra todo el año. Este es el atrio con la inclinación que decía, para favorecer que el cierzo, una vez que abramos las compuertas, poder eliminar todo el aire que hemos acumulado ahí. Y, bueno, esto quizá lo pasa un poco deprisa, pero me voy a detener un poco más en esta parte de aquí. El edificio renueva el 100% del aire, no tenemos una mezcla, es una renovación del 100% del aire, y lo renueva 7 veces a la hora, todo el volumen de aire del edificio, ¿vale? Todo el aire que entra al edificio entra a través de unos tubos canadienses que tenemos aquí y entra a la sala de climatización. Los tubos canadienses son una hilera de 18 tubos de 50 metros de largo, tubos de hormigón de un diámetro 400, y tienen una cámara de captación inicial por la que entra el aire, atraviesa las dos hileras de tubos, están colocados al 3 bolillo para aumentar la distancia entre ellos y que la interacción entre el calentamiento del terreno o el enfriamiento sea la menor posible de un tubo a otro. Tienen 1 metro más o menos de separación entre diámetros, y el aire entra a una esta sería la cámara de entrada de aire al edificio. Siempre me gusta contarlo como anécdota, que cuando se construyó el edificio pues estaba la duda de que eran los tubos canadienses, si iban a funcionar bien o no, y enseguida se vio que funcionaban cuando aquí, en esta cámara, era donde almorzaban la gente de la obra, la gente que estaba construyendo. Porque en invierno estaban más calientes que en el resto de la obra y en verano estaban más frescos. Entonces se vio que de alguna forma, sin decir nada a nadie, pues descubrieron que esta era la zona siendo una zona totalmente cerrada. Esto tiene aproximadamente 1,20 de anchura, o sea que no es una zona muy cómoda, ¿no? Pero sí que en cuanto a clima, pues era la más favorable de todo el edificio. Esto sería la sección, están enterrados pues en torno a unos 4 o 6 metros aproximadamente, un poco así. Se aprovechó ya que había parte del terreno que estaba excavado, y lo que se hizo fue rellenarlos con arena, se compactó, se humedeció y se compactó para aumentar la compacidad del terreno, y eso es un poco la disposición que tienen. Como os decía, todo el aire del edificio entra por esta serie de tubos y de aquí va al climatizador. Bueno, como voy un poquito de tiempo más justo, voy a detenerme solo en estas dos transparencias, que son, yo creo, que las más importantes, y es ver cómo funciona realmente el edificio. El aire entra al edificio. Esto vamos a ver la estrategia, por ejemplo, de cómo funciona un día soleado de verano. El aire entra pues aquí aproximadamente a unos 35 grados, puede ser pues un día normal. Entra y a través de los tubos aproximadamente llega al climatizador. Esto es un esquema que se hizo para el concurso.
que no es real, pero llega al climatizador, si está entrando a 35, pues aproximadamente pues a unos 27, una cosa así, 26, 27 grados aproximadamente. Entra al climatizador, el climatizador está movido con una bomba geotérmica, que tiene un par de pozos de captación de agua, y esa bomba, bueno, pues lo enfría y lo envía a los suelos técnicos por los que se distribuye a los despachos. El aire entra, es una climatización por difusión, entra a una velocidad muy lenta y una temperatura próxima a la temperatura de uso de confort. Todo ese aire atraviesa lo que son las estancias, lo recogemos por un falso techo y lo volvemos a la sala de clima. En el climatizador existe un recuperador de calor, un recuperador es un recuperador entálpico, no hay mezcla de aire, simplemente es una transmisión de energía lo que hay, y ese aire lo extraemos por las caras sur, de ahí que estén separadas, ¿vale? Lo extraemos por las caras sur y lo eliminamos, lo expulsamos al exterior del edificio. En las caras sur tenemos como un trame expuesto con una termoarcilla que lo humectamos con agua a alta presión y hacemos que el aire de extracción atraviese las termoarcillas y por un enfriamiento evaporativo pues disminuya la temperatura y nos haga como de un colchón térmico en lo que son las dos caras sur, que son las que están más castigadas por el sol. Abrimos las trampillas y el cierzo provoca que todo el calor que se va acumulando en la zona alta del atrio pues se extraiga. Este sería el funcionamiento típico de un día soleado de verano. Por contra, el funcionamiento típico de un día soleado en invierno, bueno, pues tenemos aquí el aire que puede estar entrando pues, a 3, 4 grados, 2 grados, estos días de invierno fríos, pero que hace sol. Llega el climatizador, pues aproximadamente pues llega a unos 17, 18 grados, también aproximadamente, y el climatizador, bueno, pues lo que hace es pues, aumentar un poquito la temperatura para mejorar ese confort. Introducimos el aire en las estancias, lo extraemos por... vuelvo un poquito para atrás. Entra el aire aquí, parte lo metemos al climatizador y parte lo subimos por la cámara sur y a la parte alta del atrio. Lo calentamos con la energía solar que tenemos tanto en la cámara sur como en la parte alta del atrio y por el tubo que os comentaba antes junto al ascensor lo bajamos al climatizador. Aquí este aire muchas veces está por encima de los 28, 29 grados, 30 grados. En la parte alta del atrio llegamos a tener 42, 44 grados. Un día de invierno que fuera puede haber 5, ¿vale? Solo con la captación solar que tenemos en lo que es la cámara sur. Lo mezclamos con parte del aire que viene de los tubos canadienses y parte del que bajamos. Obtenemos la temperatura de confort necesaria. Si tenemos que aportarle algo, pues en los principios de mañana o en los finales de tarde en los que ya no hay tanto sol, pues le aportamos parte con la bomba geotérmica y lo distribuimos. Y el aire de retorno lo que hacemos es conseguir con el intercambiador entálpico volverle a recuperar energía y expulsarlo por la cara norte, de tal forma que lo que hacemos es un colchón térmico en la cara norte, ya que no tiene captación solar, pues lo que hacemos es el aire de extracción, que bueno, pues aún está a una temperatura a lo mejor de 16, 17 grados, pues lo conseguimos extraer, ¿vale? al exterior del edificio. Esto sería un poco, ya como voy de tiempo bastante mal, pues un poco el funcionamiento. Nos apoyamos en verano con un free cooling, lo que hacemos es abrir en una de las fachadas que más afectada está por el cierzo, por la noche abrimos unas rejillas y por los muros de la cara norte también introducimos aire, lo hacemos circular por todos los despachos y los traemos por los lucernarios. Y de esta forma conseguimos bajar la temperatura que se ha podido acumular en verano durante el día en la parte más alta del atrio. En cuanto así a datos de energía, bueno, pues esto los compañeros de Cera Plus nos han facilitado un poquito estos datos. Decir que el edificio consume en torno a un 51, quedándonos un poco corto, yo creo que es algo más, menos de energía que un edificio convencional de la misma tipología construido sin pues, tener en cuenta los puentes térmicos, sin tener en cuenta los aislamientos que tiene, sin tener en cuenta la baja emisividad de los vidrios, sino pues un edificio convencional.
que la mitad del pues el 58.000 aproximadamente es lo que se consume el edificio del CIEM, decir que 33.000 kilovatios año lo ahorramos con lo que son los tubos canadienses, 22.000 por lo que es la propia arquitectura y aproximadamente unos 7.000 por la alta eficiencia de las instalaciones que dispone. Y esta transparencia de aquí es bastante significativa, decir que de los 58.000 kilovatios año que aproximadamente consume el edificio en climatización, estoy hablando, el edificio es capaz de producir 74.500 pues, con captación solar, bien sea a través de lo que son las dobles pieles o bien sea a través de los captadores solares fotovoltaicos que tenemos en cubierta. Y bueno, hay aquí un dato estimado de 9.500 datos, que son los dos, tres molinos que tenemos en la parte exterior, que bueno, por una serie de circunstancias pues, pseudopolíticas, normativas y demás, no hemos podido poner todavía en funcionamiento. Esto sería un poco los datos. Y a mí un dato, volviendo al tema de los tubos canadienses, es decir, si alguno está, pues de hecho ahora hemos hecho un showroom con una serie de tubos canadienses, que ya me imagino que hablará Pablo, nos puede adelantar que, por ejemplo, hay días en salida de invierno, principio de primavera o salida de entrada en otoño, pues por ejemplo estos días que el intercambiador tierra-aire, lo que es los tubos canadienses, viene a dar un COP aproximadamente de 80, es decir, gastamos 1 kilovatio eléctrico en lo que son los ventiladores para mover el aire a través de los tubos y estamos obteniendo 80 kilovatios térmicos solo por hacer pasar el aire a través de unos tubos de hormigón. Yo digo que son estos días en los que estos tubos vienen calentándose durante todo el verano por el paso de aire pues, a una temperatura alta y en cuanto pues, vienen estos días fríos del Pilar, pues que es un día que a lo mejor el aire te puede entrar por la mañana a 8 o 9 grados, pues bueno, la temperatura del terreno está suficientemente caliente pues, para darle un calentón bastante grande al aire y ya os digo, estamos en torno a unos COPs de 80. Los tubos tienen un COP por encima de 30, global, anual, pero sí que hay momentos puntuales que son bastante más altos. Y nada más, simplemente siento haberme pasado un poquito en el tiempo y nada, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, en mi caso vamos a presentar dos proyectos. Uno de ellos está en proceso de certificación y el otro ya lo hemos construido. Los dos son en estándar Passivhaus House. Entonces, empezando por el primero, se trata de un edificio de viviendas. Está situado en Miralbueno y el nombre del residencial es Basa de la Mora. Bueno, como información general del proyecto, es un proyecto a construir en dos fases, 168 viviendas, como decía, situado en Miralbueno, Zaragoza, y es un proyecto con gestión integral del Grupo LOBE, o sea, promoción, construcción y comercialización. Y, como decía, está en proceso de certificación en este momento. Bueno, empezando por el emplazamiento del edificio, por hablar un poco de clima, orientación y factor de forma, se parte de un estudio de detalle donde está ya todo prefijado y ahí hay poco margen de actuación. Y comentar también que el clima de Zaragoza, que la localización climática por código técnico es de 3, que es una situación extrema para verano e invierno, pues bueno, sí que puede dificultar un poco el equilibrado del balance energético. Sí que se ha procurado en el proyecto que todas las viviendas sean pasantes, con doble orientación, con ventilación cruzada, con grandes terrazas que van a favorecer lo que es el diseño pasivo de verano. Y hay gran parte de la promoción que tiene orientación norte-sur y otras que son orientación este-oeste. Siguiendo con los principios de Passivhaus, pues el primero de ellos, que sería los altos niveles de aislamiento, y bueno, siguiendo también la regla del rotulador, que sería en este caso, ¿no?, dar continuidad a la hoja de aislamiento, tanto en planta como en sección, pues bueno, se han incluido ruptores térmicos en
en los forjados de terrazas para dar continuidad a la hoja de aislamiento de los muros de fachada, y se ha procurado también que los pilares se encuentren exentos de la envolvente térmica para disminuir los puentes térmicos existentes en fachada. Doy valores de transmitancias, pero para los que estén menos familiarizados con los valores de las transmitancias térmicas que aparecen ahí, pues estamos manejando entre 12 y 14 centímetros de aislamientos en muros de fachada, 18 centímetros de XPS en cubierta y otros 18 centímetros de aislamiento también en el forjado de planta baja, más forjados de pores en cubierta y en planta baja. Siguiendo con otro de los principios, serían el uso de carpinterías de altas prestaciones térmicas, de muy baja transmitancia térmica. Estamos utilizando productos certificados por el Instituto Passivhaus House, en este caso carpinterías de PVC con transmitancias de marco muy bajas, con vidrios triples, con factores solares diferentes en función de la orientación y de las necesidades del diseño del edificio. Y bueno, siguiendo por otro de los principios, que sería la justificación de los puentes térmicos o la disminución de los puentes térmicos, hay dos opciones para cumplir el estándar, que es o justificar todos los puentes térmicos, tanto positivos como negativos, o justificar aquellos puentes térmicos cuya transmitancia térmica lineal sea mayor que 0,01. Entonces, nosotros, en este caso, tiene sentido en un edificio de este tamaño justificar por este camino. Y bueno, pues esto sería un ejemplo del puente térmico de pilar de ático, donde no se ha conseguido sacar el pilar de fachada. Y bueno, pues es un ejemplo de justificación en base a los tres criterios que marca el estándar, ¿no? Incluyendo las pérdidas por transmisión, el riesgo de producción de condensaciones y la temperatura de confort. Hago ahí una anotación a la precisión de los valores de catálogo de puentes térmicos que utilizamos en justificaciones de certificaciones energéticas para código técnico y bueno, yo los pondría en duda porque no se conoce ni su geometría ni se dan datos de espesores de aislamiento y cuando haces el cálculo de forma precisa te das cuenta que son demasiado favorables. Bueno, siguiendo por otro de los principios de Passivhaus House es la inclusión en el proyecto del sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Es requisito obligatorio del estándar. Bueno, pues mejoras en el confort, en la calidad del aire, en la regulación, mejoras en las demandas de calefacción y refrigeración. Y luego nosotros estamos contando con sistemas adicionales en el diseño activo, estamos contando con posenfriamiento en la ventilación, porque los cálculos nos están dando datos que vamos a estar en carga de refrigeración por debajo de los 10 vatios metros cuadrados, así que ya estamos contando con este sistema. Y luego, aunque hemos visto la posibilidad de justificarlo de forma pasiva, sí que vamos a incluir equipos de aerotermia para la producción de calor frío y de ACS. Y vamos a instalar suelo radiante también para utilizarlo en modo calefacción y en modo refrescante. El último de los principios sería la regla del lápiz, la hermeticidad. Como estamos en proceso de certificación, estamos elaborando los detalles constructivos donde hay que definirlos de forma muy precisa dónde está esa capa hermética. Pero bueno, sí que se puede ya contar, ¿no?, que se va a hacer un control individual por vivienda, o sea, hay que garantizar la hermeticidad individual por vivienda y se van a hacer 2 test blower door, que son los tests que hay que cumplir en fase de ejecución para cumplir el límite de infiltraciones que marca el estándar. Hago ahí una anotación también a que es un cambio muy importante en el proceso de construcción, requiere tenerlo muy planificado y muy bien definido en los detalles constructivos porque hay muchas soluciones de encuentros entre diferentes materiales y tiene que estar todo muy bien definido. Esto sería una ficha de resumen de los datos que tenemos ahora, digamos, de las escaleras más favorables, las que tienen mejor orientación. Entonces, bueno, sí que vemos que vamos a cumplir tanto en calefacción como en refrigeración, vamos a cumplir por los 2 criterios, tanto por el de demandas como por el de cargas. Y como decía antes, pues la opción que hemos decidido para justificar es la opción de incluir un equipo de refrigeración mecánica y cumplir por demanda y por cargas.
No podemos todavía dar estimación de consumos, pero sí que está previsto monitorizar una de las viviendas de la promoción para, pues como estamos en un periodo de transición, pues ver qué resultados nos va a dar. Siguiendo por el siguiente proyecto, este es un caso de un showroom demostrativo del estándar que acabamos de construir, que tenemos ya certificado oficial del Instituto Passy House y que os invitamos a visitar. Está en la parcela de Miralbueno, en la misma parcela de la promoción que comentábamos anteriormente. Estos serían los datos resumen del edificio, que son los datos que se incluyen en el certificado oficial. Entonces, bueno, pues es un showroom muy pequeño, de 50 metros cuadrados. Su uso es una oficina comercial. Tiene también, va a ser una construcción temporal y, como decía, ya la tenemos certificada. Hemos cumplido en demanda de calefacción y en refrigeración hemos cumplido por los 2 criterios y en el de calefacción hemos cumplido por el criterio de cargas de calefacción. Tiene su sentido, o sea, tiene su interés el diseño energético porque se trata de una construcción muy pequeña en un clima también algo desfavorable para la situación de verano-invierno. Contamos con un factor de forma muy desfavorable y entonces aún hace más difícil el ajuste del balance energético. Los criterios básicos para el cumplimiento han sido el estudio de asoleo, orientar el edificio a sur y abrir grandes ventanales al sur para favorecer las ganancias solares en invierno. Y bueno, poder considerarlo, está construido con casetas prefabricadas, pero sí que se han utilizado elementos tradicionales de albañilería, puesto que para nosotros pretendía ser también una experiencia piloto para probar soluciones constructivas que vamos a aplicar en el edificio. Entonces, bueno, eso nos ha permitido también considerarlo como una construcción mixta para tener en cuenta la inercia térmica, que además supone una mejora acústica, y luego también ha sido clave poder considerarlo apoyado en el terreno. Volviendo a repetir los criterios del estándar, ahora en un caso práctico ya construido, pues bueno, es una, hablando de los niveles de aislamiento, es una construcción prácticamente libre de puentes térmicos. Ahí tenéis en las imágenes de arriba pues el aislamiento de la solera y el arranque perimetral. También una foto del aislamiento de los muros. Como decía anteriormente, para los que estéis menos familiarizados con las transmitancias térmicas, con los valores de transmitancia térmica, pues estamos manejando hemos instalado 20 centímetros de XPS en solera, 20 centímetros de lana mineral en cerramientos y 24 centímetros de XPS en cubierta. Igualmente hemos utilizado también las carpinterías de altas prestaciones que comentábamos en el caso de la promoción. En el control de puentes térmicos, como decía antes, es una construcción prácticamente libre de puentes térmicos y únicamente ha habido que justificar los puentes térmicos por instalación de carpinterías. El caso de la izquierda es el puente térmico de instalación lateral de la carpintería y el caso de la derecha es el puente térmico por instalación de la parte inferior de la carpintería, que da muy buen dato de temperatura porque además hemos aislado la parte exterior de la solera. Entonces es la justificación de los 3 criterios que marca para los puentes térmicos. Esto sería la imagen de la izquierda, una fotografía del proceso de ejecución de la capa hermética. Hay que ejecutarla muy bien. Está ejecutada, en este caso, justo después en el trasdosado de la caseta prefabricada para liberarla de las instalaciones empotradas y evitar que haya que se perforara lo mínimo posible. Y el caso de la derecha sería el control de infiltraciones y sellado. Hay una imagen del sellado del marco para controlar infiltraciones y de los pasos de instalaciones del equipo de ventilación. Bueno, luego las 2 pruebas más importantes de la fase de obra son el test blower door y el equilibrado de ventilación. En el test blower door hay que comentar también que hay una dificultad añadida al tratarse de un volumen pequeño porque la exigencia es la misma para el edificio que para este caso, que para el showroom. Y comentar también que nos ha dado un muy buen dato, 0,38 respecto al límite que son 0,6.
Y bueno, el equilibrado de la ventilación es también una prueba muy importante que garantiza que los requerimientos de ventilación de la fase de diseño se cumplen en obra. Entonces, bueno, ahí hay una fotografía de la regulación de las velocidades del equipo con el caudal de trabajo en las diferentes velocidades. Y bueno, lo comentaba antes Claudio y Javier, pues hemos instalado también un intercambiador tierra-aire de diámetro 200 y 40 metros de longitud a 2 metros de profundidad, que tiene también su relevancia en las demandas de calefacción y refrigeración, en la mejora de eficiencia del equipo de ventilación y además que nos permitirá adelantar el refrescamiento del FreeCooling en temporada de verano. Es una construcción muy reciente y no tenemos datos, pero hemos instalado unas sondas para monitorizarlo. Tenemos una sonda para monitorizar la temperatura exterior a la entrada del intercambiador tierra-aire, otra sonda a la entrada del equipo de ventilación y otra sonda para monitorizar la temperatura interior de la sala. Así que esperamos más adelante ir recogiendo datos y bueno, los divulgaremos. Y bueno, como conclusiones, ¿por qué certificar en nuestro caso? Bueno, pues en primer lugar supone una mejora de la calidad. Hay un control externo adicional a lo que es un control de calidad tradicional en el proceso de ejecución. La justificación de cara al Instituto Passivhaus es muy exhaustiva, se entregan fotografías de la construcción y además garantizamos al propietario el cumplimiento del estándar. Otros beneficios, bueno, económicos, pues ahorros para el usuario final, en disminución del consumo energético. Otro de los beneficios económicos, hay informes que dan aproximaciones de cuánto puede revalorizar el inmueble. Depende de a qué grado se llegue, pero hay referencias de 7,5 o 10% puede suponer la revalorización del inmueble. Facilita la venta y alquiler de los inmuebles y luego en cuanto a otros beneficios ambientales y sociales que ya bueno, los conocemos todos, ¿no? Reducción en el consumo de energía repercute en una reducción de emisiones de CO2 y sociales, pues mejora de calidad de vida en cuanto a vivir en edificios más confortables y saludables. Luego quería hacer aquí también una mención a una implicación de la administración local de cara a favorecer la implantación de estos sellos. Existen referencias en otras ciudades donde para favorecer la implementación de este tipo de sellos pues se bonifica con edificabilidad, por ejemplo, en el proyecto. O otra podría ser una rebaja del IBI en el inmueble, ¿no? De la misma manera que un vehículo poco contaminante tiene un importe menor en el impuesto de matriculación, pues se podría dar la misma situación en este caso en el IBI, ¿no? Y luego, como conclusiones finales, destacar la gran labor que nos queda a los técnicos para difundir conceptos energéticos y concienciar a la sociedad de que podemos llegar a construir edificios que consuman mínimamente o que incluso puedan alcanzar un balance positivo de energía. Y como conclusión definitiva y termino, para mí en este momento toda arquitectura que no se construya con altas prestaciones en la envolvente térmica del edificio es hacer un edificio viejo y es hacer una arquitectura que nace obsoleta. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias. Bueno, abro turno de preguntas, por si hay alguna pregunta. Trini, te encargas. No sé si hay alguna pregunta para los ponentes. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta para David. Cuando has mostrado una gráfica de los resultados del proyecto Need4B, aparecían datos relacionados con energía primaria por metro cuadrado y año. Mi pregunta va un poco relacionada porque en los futuros cambios normativos que van a venir con la implementación de los edificios de consumo casi nulo, a los proyectistas y técnicos vamos a tener que empezar a hablar precisamente de conceptos de energía primaria en la fase de consumo del edificio, cuando ahora pues, estamos hablando de demandas
Y esto tiene que ver, evidentemente, con la forma en la que cada país tenga que o genere sus vectores energéticos y del sistema de consumo que tenga el edificio. Mi pregunta es, como en esa gráfica aparecía energía primaria y aparecían diferentes ejemplos de diferentes tipologías de edificios en diferentes países, mi pregunta es, en energía final, o sea, sin tener en cuenta esos vectores energéticos, que imagino que habrá muchas diferencias, puesto que creo que en Estambul el consumo energético por metro cuadrado era muchísimo mayor, es en energía final, dentro de una climatología como es la española y los sistemas constructivos que tenemos aquí, ¿en qué ratios o valores rondan esos consumos? Gracias. Te contesto. En términos de energía final, si lo que comentas, nosotros lo pasamos siempre a factores, ¿no? Factores de paso de energía primaria. En términos de energía final, ratios por consumo de construcción, los tenemos más tabulados que medidos. Es decir, nosotros, el demostrador que se iba a hacer aquí en Zaragoza realmente no se ha construido, con lo cual es el valor de referencia que vamos a tener de construcción de un tipo de este edificio, o sea, de un edificio de bajo consumo de energía, con lo cual a nivel de España tenemos referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, depende de la tipología del edificio y tal, podremos encontrar una u otra. Es verdad que en el proyecto, especialmente la casa que se ha construido en Bélgica, hemos obtenido valores reales, es decir, podemos decir que hay unos valores de referencia, pero claro, depende de las condiciones climáticas y la vivienda en sí, ¿no? Entonces ahora mismo no me animo a darte un valor porque el demostrador de aquí de Zaragoza realmente no se llegó a construir. Grupo LOBE, lo hacemos posible.